Bueno, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por venir desde Pico acá y gracias por la posibilidad de hablar con todos los pampeanos y la gente de Pico a través tuyo. No, y gracias a usted por hacerlo más federal esto, ¿no? Que no quedar en los medios capitalinos, sino salir también Yo creo en un país federal, creo un gran desafío para la Argentina es volver a ser un país federal, porque hoy no lo somos. Hoy el kirchnerismo ha concentrado muchísimo los recursos en el gobierno nacional. Entonces, está muy desbalanceado. Y en los medios no está Déjame también. aclarar una Sí. cosa. No es con la capital, no es la discusión entre la capital y el interior. Esa discusión está zanjada hace 150 años. Acá la discusión es con el gobierno nacional, que se chupa los recursos de todo el país y de todas las provincias. Y no pasa con los medios también, ¿no? Cuando uno habla de recursos siempre se dan a los medios capitalinos, digamos, y los medios del interior quedan afuera. Bueno, todo termina derramando, ¿no? De esta centralismo, de este unitarismo del gobierno nacional, después genera consecuencias. Cuéntenos quién es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Perdón? ¿Quién es Larreta? Horacio, amigo, yo soy Horacio más que Larreta. Sí, ¿Quién es una Horacio? persona común, simple, fanático del fútbol. Imagínate, en esta semana estoy, pero volado, no puedo creer, no puedo creer. ¿Cómo vivió? ¿Cómo viviste el No, Mundial? pero lo vi casi todo, lo vi en la pantalla que pusimos acá, ahí enfrente del Ecoparque, que era el zoológico Sí. antes. El otro día había 70.000 personas. Vos pensás, en la pantalla más o menos la misma cantidad de gente que en el estadio. Imagínate la cantidad. Sí, la misma cantidad de gente que vive en Pico. Bueno, todo Pico estaba viendo el partido en la pantalla nuestra. Me calciné de sol. Pero una alegría enorme. Me encanta sentir como que estás en la cancha, que te abrazás con cualquiera que no conocés, que saludás. Y después me fui al Obelisco, obvio. Tuve un rato larguísimo en el Obelisco, llegué casi a una cuadra, después ya se ponía más difícil de entrar. ¿Y cómo vivió justamente eso? ¿Cómo vivió el operativo de seguridad que se hizo? La cantidad de gente que había. Mirá, el domingo, que fue el día del triunfo, la verdad que fue muy bien. Siempre hay algún desubicado. Siempre hay algún vándalo, estos que se suben y te rompen el semáforo, uno que se escapó y subió al Obelisco, siempre algún desubicado hay. Pero si vos tenés en cuenta que el domingo debe haber habido 1 millón y medio de personas en la calle, el comportamiento, el cuidado de la gente fue impecable. Ayer fue más difícil, pero también ayer fue la mayor manifestación de la historia de nuestro país. 4 millones y algo de personas en la calle. Y terminó habiendo un problema con un grupo de vándalos, sobre todo después de que se fuera la gente, Sí, minúsculo. pero ínfimo, comparado Claro. con la cantidad de gente que había. Obviamente nos gustaría que no haya ni un problema, pero en 4 millones de personas, que al final terminaran siendo, no sé, 50, 80 vándalos que se... Bueno, ¿sabés? La noche anterior habíamos soldado, literalmente soldado la puerta del Obelisco. Cadena y soldado. Los tipos vinieron con una masa de este tamaño y la rompieron a palazos. Sí, con el peligro de lo que es subir Pero al obelisco olvídate, también, por ¿no? supuesto, por supuesto. Y hay un momento, cuando vos ves la imagen de arriba, de que está todo tapado de gente, es muy difícil que la policía entre por el medio a sacarlos. Claro. Porque podés generar un problema de desbande de gente, que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero bueno, se lograron bajar, se volvió a cerrar con candado. A la noche la volvieron a... Hay un grupo, yo diría, eran excepciones, de un vandalismo tremendo, pero la infinita mayoría de la gente ayer se manifestó de manera muy pacífica. Eso hay que destacarlo también, Pero ¿no? por supuesto, esto habla bien de la gente, de los porteños, o de muchos bonaerenses también que se acercaron, habla muy bien. Lo hicieron la infinita mayoría con muchísimo cuidado. Lo que no hay que generalizar, no es que porque un grupo de, no sé, 50, 80, ponerle 100 Pasa en todos lados, vándalos... en Pico pasó lo mismo, en un grupo minúsculo también Sí, por eso, pero sale a eso no vandalizar. empaña el comportamiento de todo el resto. Y no es un tema de, digamos, hablaban del control de la policía, ¿no? Un policía al lado de cada persona a ver qué está No, haciendo. no, aparte son 5 millones. Pero por eso ¿Cuánta policía necesitas para controlar eso? Y vos pensás que en la ciudad tenemos 26.000, que es bastante Claro. numerosa, contra 4 millones en la calle, ahí tenés la respuesta. Hay un tema Por eso lo que digo, esto ha sido buen comportamiento de la gente, de la gran mayoría de la gente. Hay un tema que es importante, ¿no? Tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y el fallo de la coparticipación. Que algunos gobernadores también salieron a decir a ver qué pasa con eso. Los gobernadores no tienen nada que ver con esto, lo Claro. aclaro, y además lo dice en el fallo, lo leí justo antes de hablar contigo. Sí. Esto no afecta ni un solo peso de las provincias, no afecta a fondo de la provincia, los gobernadores no tienen nada que decir en esto. Es una discusión entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Bien. Cuando nos sacaron la plata se la quedó el gobierno nacional. Y no sé si en ese caso no le dio algo a la provincia de Buenos Aires, así arbitrariamente. El resto del país, cero. No recibieron un mango. De la misma manera que ahora, que el gobierno nacional nos tiene que devolver los fondos, las provincias no pueden un mango. Esto no afecta a las provincias. Si algún gobernador sale a hablar es por solidaridad con el gobierno nacional.
Lo cual también es De hecho, bastante... alguno tuiteó, ¿no? A ver qué No, por pasa eso, con esto. sí, es un tema, lo hacen para apoyar políticamente al gobierno nacional. O sea, el gobernador de La Pampa está con el gobierno nacional, con Alberto Fernández. Lo apoya políticamente, pero eso no significa en lo más mínimo que a los pampeanos ni les dieron un peso de más cuando nos sacaron la plata, ni les sacan un peso ahora. No les cambia nada. Bueno, ¿y qué va a hacer usted? ¿No? Vi el Twitter suyo y ahí decía algunos, ya decía, nos va a devolver el tema de las tarjetas de crédito, lo están evaluando, el tema del impuesto al sello Y y yo demás. cumplo mi palabra, cumplo mi palabra. Estamos en este momento, porque el fallo fue hace unos minutos, evaluando el contenido del fallo para ver exacto. Nosotros somos muy rigurosos, planificamos, medimos bien los números, jamás me voy a comprometer a algo que después no está la plata. Andá por Buenos Aires, por donde quieras, no vas a encontrar una obra que haya quedado a mitad de camino, ni aún con la pandemia. Entonces están haciendo, la gente de Hacienda estamos haciendo bien los números para ver exactamente cuánto podemos devolver, porque no es que nos volvieron exactamente el número anterior. Estamos haciendo los números bien finitos y durante las próximas horas yo me voy a tomar el compromiso público, pero voy a cumplir con mi palabra. Yo cumplo con mi palabra. Vamos a devolver la plata en impuestos. Pero digo, para ser más preciso esto, están trabajando la gente de Hacienda. En caso de, bueno, de llegar a ser presidente, ¿no? En materia agrícola, ¿cuáles son las medidas que usted evalúa? En Bueno, el cuanto a agro para mí, retenciones y el demás. agro es uno de los sectores que más potencial tiene. De alguna manera por una situación medio desgraciada, que es por la guerra. O sea, Sí. por la guerra, uno de los grandes proveedores de alimentos de Europa, que es la zona de Ucrania, norte de Ucrania, Rusia, está fuera de la cancha. Y la Argentina tiene que aprovechar eso, ocupar ese espacio. Podríamos estar vendiendo, produciendo y vendiendo mucho más productos del agro y productos alimenticios fabricados gracias al agro. No solamente productos primarios, sino con valor Sí. agregado. Y eso para provincias como La Pampa, que es parte de las Pampas, ¿no? Que es una de las zonas más fértiles del mundo, podría ser un gran beneficio. Podría haber más trabajo pampeano. Sí. Entonces, lo que tenemos que darle al sector, lo primero es previsibilidad. O sea, un productor pampeano hoy no tiene ni idea qué dólar va a recibir con la cosecha, con lo que está sembrando ahora. No tiene idea. Entonces no sabe si va a ser negocio o no negocio, los insumos, Sí, la soja, ¿qué dólar va a venir? Claro. qué hora va a venir, si parte de los insumos son importados, si los va a conseguir o no. Es imposible prever. Y en el agro son todas decisiones por lo menos a 1 año, 2 años. Nada es para mañana. Entonces, lo primero necesitas reglas de juego claras. Segundo, yo creo que hay que establecer una especie de escalera, un sistema gradual de ir bajando los impuestos. O sea, la carga impositiva de un productor agropecuario de pico es terrible. Terrible. Sí, la de todos también, ¿no? Más allá del Por productor supuesto, por agropecuario, ¿no? supuesto. Pero Vos me preguntabas sí, del agro en particular. sí. Entonces, hay que tener reglas de juego claras, previsibilidad. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es, dado que hoy la situación fiscal es muy finita, muy apremiante, ¿no es cierto? Se puede trabajar darle un incentivo a cada dólar adicional que se exporta. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí. O cada trabajador nuevo que se toma, le tenés un régimen laboral más beneficioso, cosa de promover que se tome empleo. O sea, necesitamos trabajo en la Argentina, necesitamos empresarios, emprendedores, productores que tomen gente, que den trabajo. Y hoy en la Argentina no pasa eso. Entonces, también lo que hay que hacer es actualizar la ley laboral. Pues hay Sí, la mucho carga laburo. impositiva es muy alta. La carga impositiva es alta, la ley laboral es antigua. Tenés además en cada productor regulaciones, controles, el control del trámite burocrático que te vuelven loco. O sea, el argentino tiene que ser un héroe para producir y para dar trabajo. Y no puede ser eso. ¿Con el dólar qué va a hacer? Con el dólar tenemos que apuntar quiere decir que nadie te puede garantizar cómo va a ser el primer día, porque va a depender de la situación que heredes. Sí. Pero que tenemos que apuntar a un tipo de cambio único. O sea, no existe en el mundo esto, que tengas 14 tipos de cambio diferentes, que te pongan un dólar soja. Lo pusieron el dólar soja por 25 días, primero. La Argentina necesita un plan por 25 años, no por 25 días. Y ahora lo volvieron a poner. Y además genera un desbalance. Es un parche. Es un parche que tapa un agujero por este lado y genera un Claro. problema del otro. Porque, o sea, con el dólar soja, obviamente el valor de la soja sube. La soja también después funciona como alimento, por ejemplo, para las aves, para los cerdos, para muchos animales, con lo cual lo que beneficia de un lado te lo encarece del otro. Sí. ¿No es cierto? Entonces, los parches son parches. Vos tapás un agujerito acá y ¿qué pasa con el agua? Sale por acá. O sea, Tapás acá, salís corriendo, sale por acá y se te cae. Llega un momento que no. Tenemos que tener un plan, no un parche tras parche tras parche. habría un solo tipo de cambio entonces. Es que, a ver, hay que apuntar a eso sin duda. ¿Cuándo? Y va a depender un poco de la situación que heredemos.
va a depender de cuántos dólares haya en el central, de cómo esté la inflación, de cómo esté el valor de los commodities que la Argentina vende. O sea, nadie te puede garantizar el primer día, porque además es un primer día el año que viene que no sabes qué situación vas a tener. Pero como visión a mediano plazo, y sí, hay que tener un solo tipo de cambio. ¿Y qué le dicen los pampeanos? ¿Por Que qué el tienen, pampeano lo tendría que acompañar? que tienen una gran provincia y que vamos a ayudar y dar las condiciones para que produzcan más. A los pampeanos les digo, pueden estar hoy produciendo más alimentos y vendiéndoselos al mundo. Tienen una gran oportunidad. La Pampa es una de las zonas más fértiles del mundo, no solo de la Argentina. Y hoy el mundo necesita nuestros alimentos, necesita los alimentos pampeanos. Nosotros estamos trabajando con Martín Maquieira justamente en un plan para promover esto, para promover mayor producción y empleo de pampeanos, por supuesto en toda la industria del agro, de los alimentos. Y Martín lo tiene muy claro esto, súper comprometido, emprendedor. Yo la verdad que tengo mucha fe en la provincia. En algún momento se habló de una autovía de Luján, de la 5 hasta Santa Rosa. Sí. De alguna manera lo van a remontar ese tema, lo van a... Es que yo creo en el federalismo. Las obras que necesita La Pampa, y en ese caso sería en conjunto con la provincia de Buenos Aires, la tienen que definir los pampeanos. Los pampeanos, en un sistema verdaderamente federal, debieran contar con los recursos para decidir qué obra de infraestructura hacen. Hacen esa ruta, hacen un puente, hacen lo que sea, lo que los pampeanos decidan. Porque si no tienen que venir a golpear la puerta acá al gobierno nacional, terminan hablando con burócratas que ni siquiera conocen La Pampa, y hay que cambiar eso. Tenemos que volver a ser federales y que La Pampa cuente con los recursos para hacer sus obras de infraestructura. Usted siempre busca el diálogo. ¿Qué opina de esta grieta que vivimos todos los días, más el año que viene, que va a ser un año netamente político? Hay que terminar con la grieta. La grieta es uno de los grandes causantes de la frustración de los argentinos. Esta política de pelearse unos con otros, donde el que no piensa como vos es el enemigo, que hay que matarlo y terminarlo. No, no va más. Mirá dónde estamos. Intentemos algo distinto, basta de grieta. ¿Hay grieta dentro de Juntos por el Cambio? No. Entre Patricia, No. Mauricio y... Puede ¿y haber usted, no? diferencias de criterio en algún tema, pero no, grieta no. Compartimos los valores, estamos en el mismo proyecto. Ahora, como todo espacio que es mayoritario, la diversidad enriquece. Pero nunca en términos de grieta, en términos personales, de que vos sos el enemigo. No, para nada. Y la última que le hago con respecto al tema político, y voy cerrando, los chicos me están diciendo ahí, ¿está la posibilidad en algún momento que Milei se sume, no? Ya no se ha planteado, no. Hoy él tiene su partido, nosotros estamos trabajando en Juntos para el Cambio y estamos buscando sumar, siempre estamos buscando ampliarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias por venir. Y gracias por permitirme hablar con toda la gente y los vecinos de Pico. Gracias.